Entonces el pastor es importante en la vida de alguien que es llamado. Sabía que hay ovejas que andan como chivos sin ley de iglesia en iglesia. Por eso no crecen. Tienen el llamado, pero hoy están en la cuadrangular y mañana se van para otra iglesia. Y Dios dice: te quiero usar, pero no tienes estabilidad. Y hay gente que tú le preguntas: varón, ¿quién te envió al ministerio? A mí me envió Dios. Cuando tú te vas a la escritura, siempre era un hombre que enviaba al que era llamado. Pero era un hombre ungido, asignado. Fíjese que dice: impusieron las manos. No fue que Dios bajó del cielo e impuso las manos sobre Bernabé y Saulo. Siempre necesita la instrucción de un hombre sabio. Siempre necesita la instrucción de un hombre de Dios. Ese hombre de Dios tiene que caminar de la mano contigo. Ese hombre de Dios tiene que ser tu consejero. Ese hombre de Dios tiene que mentorearte. Dios no te dio un pastor solo por dártelo. Dios te dio un pastor porque sabía que para desarrollar el llamado hay que caminar bajo cobertura de un pastor. ¿Sabe lo que Dios me dijo un día? Dios me dijo: camina bajo la sombra de tu pastor. Y yo he tenido guerra fuerte con mi pastor, he tenido batalla grande con mi pastor, pero donde quiera que voy yo reconozco que tengo la cobertura de Dios, pero también de un hombre que Dios lo puso para que me pastoree. Y yo vine a decirle a alguien de parte de Dios: aleluya, necesita la cobertura de un pastor, necesita un hombre de Dios que esté a tu lado. Dice la Biblia: obedezcan a sus pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Pero lamentablemente tenemos ovejas que se llaman ovejas, que no son ovejas, porque dice la Biblia que las ovejas escuchan la voz de ¿quién? De las tinieblas. No, escuchan la voz de su pastor. Pero tenemos gente en la iglesia que se llama oveja, que no escucha la voz del pastor. Hermano, yo decía en un sermón: ¿cómo es posible que hay ovejas que escuchan la voz de otro pastor más que de la del pastor que lo pastorea, más que del pastor que lo mentorea? ¿Cómo es posible que tú te congregas aquí y diezmas en los Estados Unidos? Alaba la gloria de Dios. Hay gente que se están poniendo serios porque hay otros que tienen el llamado, tienen el don, tienen el talento, pero no quieren someterse al pastor, no quieren someterse a los líderes. Y algo que te ayuda a crecer en la vida es reconocer a tus padres espirituales, es reconocer a tus pastores. No, estos mensajes no producen aplauso, porque queremos que no hablen de visa, de residencia. Pero si no te sometes al hombre de Dios, tampoco te sometes a Dios. Ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Algo que Dios me mostró: el pastor no va a dar cuenta por ovejas rebeldes. Sí, porque hay gente que el pastor lo consolida, lo visita, lo llama: ven a la iglesia, congrégate, hijo, Dios te va a usar en sanidad, Dios te va a usar en milagro, hija. Y no vienen a la iglesia. El pastor lo visita, lo llama. Hermano, escuche esto con seriedad. El trabajo de un pastor es un trabajo que hay que valorar. ¿Sabía usted que a veces el pastor sacrifica su bolsillo para que la iglesia marche bien? ¿Sabía usted que un pastor descuida a su familia por la iglesia? Alaba la gloria de Dios. Y a veces hay ovejas que son malas agradecidas. Ese hombre descuidó a la familia por ti. Invirtió dinero en la obra por ti. Y después que tú creces y que Dios te posiciona, de que te va por otra iglesia, de que porque esta es muy pequeña, y de que porque no te están tomando en cuenta aquí. Por eso hay gente que Dios no lo recompensa,
Porque el que no honra el manto pastoral, Dios no lo recompensa. Dios se está llamando en esta generación hijos de honra, que honren a sus pastores, que en cualquier momento lo llamen y le digan: Pastor Luis, hoy yo quiero llevarlo al mejor restaurante de la ciudad. Alaba la gloria de Dios. Pastor Luis, hoy yo quiero sembrarle los mejores zapatos. Hoy yo quiero sembrarle el mejor traje. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hijos de honra. Dios quiere hijos que se comporten como verdaderos hijos de la casa. Dios quiere hijos que honren la casa. Por eso donde quiera que yo voy, digo el nombre de mi pastor y el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque donde yo voy, yo no me represento yo represento a Dios, pero también represento la iglesia a la que yo pertenezco. Y yo vine a decirte de parte de Dios: tiene que representar la iglesia cuadrangular de Costa Hermosa, tiene que representar al pastor dignamente. Ay, Dios mío, Padre amado, honra a los hombres que Dios puso para que te mentoren. Por eso digo Jeremías 3:15. Jeremías 3:15: os daré pastores que os apacienten según sea mi corazón. Ni siquiera es que tu pastor le conforme a su propio corazón. Tu pastor es conforme al corazón de Dios. Tu pastor es un ángel puesto por Dios. Pero él no tiene alas ni tiene una aurora. En el libro de la Revelación de Apocalipsis, cuando el profeta estaba hablando, estaba diciendo: escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Tarsis, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Tiatira. No dijo: escribe al diácono de la iglesia en Filadelfia. Dijo: escribe al ángel. Me pregunto, ¿un ángel con aurora puede pastorear? No. Estaba hablando de un ángel que era un hombre, que era un ser humano. Podríamos decir que los pastores en esencia son ángeles de Dios, porque siempre están pendientes a la grey. Por eso usted tiene que amar al pastor que Dios ha puesto aquí, porque es un ángel de Dios. Si el pastor te dice: no te vayas para Medellín, no te vayas para Medellín porque te puede ir mal. Algo que yo entendí es que la voz de los pastores, escucha esto, es semejante a la voz de Dios. Semejante a la voz de Dios. Usted sabía que hay matrimonio destruido porque el pastor le dijo a ese hombre: no te cases con ella, y se casó. Ministerio destruido porque el pastor le dijo: no era tiempo de irte, y se fueron. A alguien Dios le está diciendo: necesita dejarte guiar, necesita dejarte mentorear. ¿Usted sabía que hay personas que tienen llamado grande de Dios, pero no se dejan guiar del pastor? Tienen llamado poderoso, pero quieren ser de bendición a las naciones cuando todavía no han sido de bendición en la casa. Y tu llamado y mi llamado es ser de bendición aquí. Porque el mismo Cristo dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Entonces tú quieres ir a Samaria cuando todavía en tu casa no te conocen como hombre de Dios. En la universidad no te conocen como hombre de Dios. Usted sabía que hay predicadores que han ido a lugares a predicar y le han preguntado: dime, ¿quién es tu pastor? ¿Quién te envió? Porque a Bernabé y a Saulo lo enviaron, no solo Dios, el hombre. Porque que el hombre, aunque predique, tiene que tener una cobertura. Aunque seas ungido, aunque seas llamado, necesitas
cobertura pastoral, seguimiento pastoral, acompañamiento pastoral. Por eso yo bendigo a Dios por los pastores, porque los pastores, hermanos, son todólogos, se convierten en psicólogos, se convierten en mecánicos, simplemente por no dejar una oveja perder. Gloria al nombre del Señor. Por eso valora a los pastores que Dios ha puesto para que te pastoreen. Aleluya. Cuando el pastor no te llame, agarra y ponle un mensaje: pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está? No lo siento. Porque a veces somos expertos en que el pastor no visite, en que los líderes no visiten, pero a veces no sabemos que el pastor también está en calamidad, el pastor está en batalla también. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Ponernos los zapatos del pastor, ponernos los pantalones del pastor. ¿Para qué? Para entender la situación del hombre de Dios. Son realidades, se tocan poco en las iglesias, pero los pastores pasan su trabajo y su lucha, y más con miembros que son rebeldes, porque hay ovejas que el pastor dice: wow, ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, ese hombre está tranquilo.